En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy nos trae nuestro hermano Sergio un testimonio que yo creo que va a gustar muchísimo. Además, es un tema que en cuestión de testimonio es la primera vez que vamos a tocar. Y es un testimonio de ser protestante, calvinista, a la vuelta a la Iglesia Católica, ¿verdad? Es una vuelta, pues, muy bonita que nos va a narrar, pues, nuestro hermano Sergio. Muy buenas tardes, hermano. Pues buenas tardes, José Manuel. Agradezco la invitación. Gracias al Señor y a ti también por invitarme aquí a tu canal Pater Noster. Fantástico, porque sí, porque fíjate, hermano Sergio, que hace como cuestión de un año, creo que contactamos para este momento y no se dieron las circunstancias. El Señor ha querido que sea hoy. Pues yo creo que tenemos que dar gracias al Señor, ¿verdad? Porque igualmente nos hemos puesto ahora sí muy pronto de acuerdo. La otra vez, pues quizás no era el momento adecuado, pero ahora sí, ¿no? Hemos podido congeniar y hemos podido coincidir en el tiempo y en la hora. Y yo, pues, me alegro muchísimo. Pues, hermano Sergio, me gustaría en primer lugar, pues, que nos hicieras una pequeña biografía tuya, pero antes que nada, antes de eso, me gustaría, pues, que nos comentaras cómo se llama tu canal en YouTube, porque yo creo que después de este testimonio mucha gente, pues, va a querer seguirte y yo creo que es necesario que los hermanos sepan cómo contactarte y verte en YouTube. Bueno, pues mi canal es muy sencillo, tiene mi nombre, que es Sergio Gil Nebro. Y después Perfecto. También podremos dejar, pues, en descripción algunos libros que voy a recomendar, el nombre del canal y todo lo que pueda ser de utilidad. Fantástico, fantástico. Pues toda esa información que nos acaba de decir nuestro hermano va a quedar aquí debajo, en el cajoncito de la descripción, en ese desplegable, pues vamos a pulsar ahí y ahí va a aparecer toda esa información de interés para los hermanos que quieran, pues, seguir a nuestro hermano, pues, en su canal en YouTube. Ahora sí, hermano Sergio, pues me gustaría, pues, que hicieras una pequeña biografía, ¿no?, de quién es nuestro hermano Sergio. Bien, si me lo permites, Claro que sí. voy a empezar para así comenzar en el Espíritu y la presencia del Señor, como ya estamos. Pero bueno, tengo en mi corazón comenzar pues leyendo de las Sagradas Escrituras. Y digo esto porque hubo una época en la que yo pensaba que los católicos no usan las Escrituras, No. que solo los reformados, protestantes, calvinistas somos los cristianos bíblicos, yo pensaba, bueno, los católicos ni usan mucho las Escrituras, ni oran, ni hablan con Dios, harán rezos repetitivos, pensaba yo, pero ahora, para la gloria de Dios, puedo decir que tanto mi esposa como yo, y doy el testimonio en el nombre de ella también, Evelyn, y el mío propio y de nuestros hijos, que ahora somos familia católica, que no solo amamos las Escrituras, sino que puedo decir que estamos avanzando incluso en ese amor hacia las Escrituras. No porque, y lo digo desde el principio, no porque renunciáramos, y en esto me identifico, si me lo permites, después hablaremos de ello, me identifico también, y mi esposa también, con Scott Hahn y Kimberly, que ellos no es que renunciaran a su antigua fe como presbiterianos, sino que ellos hablan, y yo me identifico con esto, en un avanzar hacia la plenitud de la fe. Entonces, estamos creciendo, quizá lentamente y paso a paso, en el amor hacia Cristo, hacia su Iglesia. Yo antes separaba eso de Cristo y la Iglesia. Pensaba, bueno, pues una Iglesia invisible, etérea, pero no visible, pero ahora creemos con firmeza que es una santa, católica y apostólica, la Iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. Entonces vamos avanzando en ese amor hacia Cristo, unido hacia su Iglesia, porque nuestro Señor Jesucristo, como recordarás, dijo a Saulo de Tarso, antes de ser apóstol Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él perseguía a la Iglesia. Es decir, Cristo está tan unido a su Iglesia que no podemos ni debemos querer separarlo.
Entonces, por eso comienzo con las Sagradas Escrituras, porque son la revelación de Dios que Él nos ha dado por medio de la tradición de su Iglesia. Así que gracias a la Iglesia Católica comienzo diciendo que tenemos revelación divina, Sagradas Escrituras y, como veremos después, tradición apostólica y magisterio. Entonces, bueno, pues en este espíritu, para la gloria de Dios, quisiera leer 2 pasajes muy brevemente para introducir nuestro testimonio de mi esposa y de mí. Y después, pues, una breve oración en la que me puedes acompañar y también toda la audiencia, ¿no?, que se unan a nosotros en oración. Pues, primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, y si me lo permite, hoy, en amor también, ¿por qué no?, hacia nuestros hermanos separados, cosa que el Catecismo de la Iglesia Católica los reconoce, por supuesto, y llevamos a muchos amigos y hermanos en el corazón. Esto no es un mensaje que quiero dar hoy en un sentido de apologética católica antiprotestante, sino que incluso voy a usar, si me lo permite, versión Reina Valera. Entonces voy a leer brevemente primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, Ajá. Versículo 13, solamente por ahora. Perfecto. Pues mira, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, como hablábamos, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Comienzo diciendo que yo he sido recibido en la Iglesia de Cristo. Mi esposa y yo hace un año, junto con nuestros hijos, hemos sido recibidos en la Iglesia Católica. Y puedo decir que fui recibido porque todos mis ataques antiguos hacia la Iglesia Católica, de los cuales me arrepiento, le pedí perdón al Señor y lo llevé incluso al sacramento de la penitencia, era por mi ignorancia. Entonces vamos a comenzar por ahí. Sí, porque lo que es grave, y quizá de estos también hay, es que alguien ataque a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia Católica, sabiendo que es la verdadera. Pero en el momento que Dios comienza a abrir nuestros ojos, y creo que a Saulo de Tarso le ocurrió, camino a Damasco, entonces tenemos que rendirnos ante Cristo Eucaristía, recibiéndolo en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y ser recibidos a misericordia, y no quedarnos como el hermano mayor del hijo pródigo fuera a la puerta, sino entrar al verdadero banquete que es Cristo, Eucaristía, el banquete eucarístico, y no quedarnos a la puerta, sino entrar a la plena comunión de la Iglesia Católica, de la que antes quizás indirectamente éramos partícipes, porque Dios derrama gracias incluso en grupos que no están en la comunión de la Iglesia visible. Pero qué alegría haber sido recibidos en la casa del Padre y festejar junto con el hijo pródigo y no quedarnos a la puerta, como el hermano mayor, por orgullo, porque hay mucho orgullo, y lo digo no por hermanos protestantes que nos puedan estar viendo. Había orgullo en mí, sino solo ignorancia, que también, sino orgullo y soberbia. ¿Por qué? Porque yo y la Biblia somos mayoría, mi interpretación de las Escrituras. O la interpretación de Lutero y de Calvino, que por cierto los llamados o mal llamados reformadores protestantes ni siquiera entre ellos se ponían de acuerdo. A lo que me voy a referir después en una anécdota. Bueno, y de hecho la puedo decir ahora a modo de introducción. Yo estaba hace años, creo que mi esposa también estaba conmigo, estábamos en un evento de Día de la Reforma, celebración de la Reforma, 31 de octubre, hace ya más de 10 años. Y yo ya tenía inquietudes, Y recuerdo que pedí el micrófono, hice una pregunta, creo que buena, a uno de los pastores que había allí, y verás lo que me respondió. A ver. Vamos a ver la pregunta que hice. Te vas a quedar de piedra con la respuesta que me dio. Y eso ya me encendió como una alarma, una lamparita, ¿no? Pregunté, bueno, si la Sagrada Eucaristía es tan importante para nuestros hermanos católicos, no sé si dije hermano, pero para los católicos, ¿por qué los reformadores no se pusieron de acuerdo en el significado de la misma? Creo que fue una buena pregunta, ¿no?
Bueno, ¿sabes la respuesta que me dio este hermano? Y desde el amor y el respeto lo digo hacia él, pero ¿sabes la respuesta que me dio? Me dijo, mira, sí se pusieron de acuerdo en una cosa, en que la Iglesia Católica está equivocada. Bien, ¿en esto consiste la unidad protestante? Desde el amor lo digo. En luchar contra la Iglesia Católica y estamos unidos contra la Iglesia Católica, pero sin ponernos de acuerdo con nosotros, entre nosotros de cuál es el depósito de la fe. Dejo caer este pensamiento para los hermanos que puedan estar viéndonos, que no sean católicos. Y veo que quieres decir algo. Sí, hermano, porque yo tengo una inquietud, ¿no? Porque los protestantes creen en el libre examen, en la sola escritura, ¿no? Y según ellos, pues el espíritu, pues les hace interpretar la escritura de manera correcta, aunque todos estén enseñando cosas diferentes, ¿no? ¿Por qué 70.000 denominaciones tienen razón y una única iglesia no la tiene? O sea, todos pueden interpretar libremente como quieran y están en lo correcto. La Iglesia Católica puede tener también su interpretación, pero es la única que está en el error. Es muy interesante lo que planteas y yo también lo pondría de esta forma. Es decir, ellos dicen, sí, pero estamos unidos y estamos todos de acuerdo en las verdades esenciales. Bueno, yo quisiera demostrar que esto no es cierto. Porque si están unidos en las verdades esenciales, ¿por qué causan cismas y rupturas por las secundarias? Y yo te puedo poner un ejemplo. Nosotros venimos del calvinismo, mi esposa es holandesa, muy buenos hermanos y familiares allí, por supuesto, damos gracias al Señor por lo mucho que hemos aprendido. No quiero dar una imagen errónea, pero tengo que decir algo, ¿no? Algunos piensan, bueno, el calvinismo es una de las varias ramas del protestantismo. Bueno, no es cierto. Dentro del calvinismo encontramos posiblemente más rupturas y cismas que en ninguna de otras de las denominaciones. ¿Y esto por qué? Porque como los calvinistas y reformados en un sentido son los que saben más y estudian más, cada vez que no se ponen de acuerdo en algún punto secundario, crean otra iglesia. Es decir, podríamos poner el ejemplo, y hermanos muy queridos, sí, pero podríamos poner el ejemplo de la iglesia presbiteriana en Escocia, en Irlanda, dentro de Holanda, muchísimas iglesias reformadas y calvinistas que no todas están en comunión por verdades supuestamente secundarias por las cuales se dividen y crean otra iglesia en cuanto al modo del bautismo, en cuanto a si hay que usar o no instrumentos durante la liturgia, si se pueden o no cantar salmos, si hay que usar el velo o no, o la mujer cubrirse o no durante el culto, ¿no? Y después también, como sabes, están los bautistas reformados, que vienen ya más bien de la línea de Spurgeon, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que planteabas, sí, 70.000 denominaciones diferentes y qué extraño que si ellos dicen que la escritura es suficiente, dogma protestante, sola escritura, ¿por qué las Sagradas Escrituras no son tan claras como para formar solo una iglesia protestante? Es decir, si después de la ruptura o rebelión o revolución de Martín Lutero en el siglo XVI, Dios hubiese querido a través de estos reformadores crear una iglesia paralela, pero consistente, con un depósito de la fe, ¿por qué no ha perdurado esa iglesia única protestante por 500 años? Pregunto. Totalmente lógico pensar eso, porque yo también lo he llegado a pensar, de decir, bueno, si la iglesia estaba errada y Martín Lutero pues quiso pues dar esa libertad, ¿no?, a los cristianos que se sentían oprimidos, ¿no?, por esa iglesia papista, ¿no?, que estaba pues llena de horrores y de terrores, ¿por qué no todos siguieron en la unidad bajo ese paraguas de Martín Lutero? Exactamente. Pero es que luego Martín Lutero, después de fundar su iglesia, después de crear ese gran cisma dentro de la iglesia, pues Calvino pues dijo, pues fíjate, si él lo hizo, ¿yo por qué no?
Luego, el amigo Zwinglio, no, es que yo creo que yo puedo crear una iglesia más perfecta, no solo que la de Cristo, sino más perfecta que la de Lutero y de Zwinglio. Pero es que luego llegó el otro, y luego el otro, y luego el otro, y estamos como estamos hoy, ¿no? Decía, no sé si lo voy a pronunciar bien, Melanchthon, creo que se pronuncia algo parecido, algo así, decía, era muy amigo de Martín Lutero, amigo íntimo, y decía, el río, Rin, creo que es un río alemán, dice, no podría contener todas las lágrimas que ha causado la reforma protestante. Eso lo dijo un amigo íntimo de Martín Lutero, porque esa herida aún sigue abierta, aún sigue sangrando, ¿no? Porque el cuerpo místico de Cristo se ha desmembrado, ¿no? Y podemos ver hoy, en el siglo XXI, podemos ver pues que el padre, ¿no? En una familia, el padre a lo mejor es católico, la mujer sí, pues se va al culto mormón, el hijo pues le parece mejor para él porque es muy joven, pues él está en el ministerio de música en una iglesia pentecostal y vemos cómo esa ruptura no solamente ha afectado en la iglesia, sino también en nuestra vida privada y en nuestra vida familiar, ¿no? Y vemos a veces como entre nosotros, en una reunión, por ejemplo, navideña, puede surgir el tema, ¿no? Es que Cristo no nació. Sí, sí, sí. Y puede, en mitad de la cena, puede ser que un langostino se lo tiren en la cabeza al hijo, o se el nos hijo atraviesa. le tire, o se te atraviesa, o el padre le rompe el turrón duro en la cabeza al hijo porque piensa que la sola escritura es un error, ¿no? Y nos vemos en esos menesteres, ¿no? Y todo eso en la vida cristiana, pues, ha perjudicado y bastante, ¿no? Bueno, quizá esto nos podría llevar un poco a mi historia, la de mi esposa, pero a modo de resumen, ¿no? Pero bueno, antes de hecho, quería hacer una breve oración, no pasa nada hacerlo en la mitad del vídeo o al principio. Pero has dicho el amigo Zwinglio, perdona, no voy a corregirte ni mucho menos, pero ahora bien, me pregunto, ¿amigo de quién? ¿De Lutero? Porque no sé si conoces esta anécdota, que espero que no me la esté inventando, yo al menos la he leído, no sé si las fuentes son fiables. Pero en torno a la Eucaristía, si no me equivoco, vale, Lutero dice, yo no me guío por los papistas, pero ahora ¿qué ocurre? Que Lutero se convierte en un papa muchísimo más estricto y vamos a ver, diciéndolo con claridad, llegando a unos grados de soberbia que todo el que no esté de acuerdo con Martín Lutero sea anatema. Entonces, si no me equivoco, estaban debatiendo en torno a la Sagrada Eucaristía Lutero y Zwinglio, y como no se pusieron de acuerdo y Lutero daba puñetazos en la mesa, esto es mi cuerpo, él, como sabes, no como la doctrina católica de la transustanciación, sino la consustanciación. La línea de Zwinglio es un poco más el memorial, etcétera, pero en definitiva, creo que después del debate teológico, habría allí otros teólogos. Creo que Zwinglio, si no me equivoco, fue a darle la mano a Lutero en amistad y hermandad, y creo que Lutero le dijo, no te doy la mano porque tienes que nacer de nuevo. Yo no sé si habías oído algo así parecido, pero no. Esto describe mucho, muy mucho, cuál era el espíritu de Lutero, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica, el papado y la tradición de cientos de años no pueden interpretar las Escrituras correctamente, pero yo sí. Entonces a mí esto me causa, o comenzó hace años ya, a mi esposa y a mí, a causarnos, pues preguntarnos seriamente si realmente esto venía de Dios, ¿no? Bueno, si me lo permite, voy a Filipenses ahora, que tiene que ver mucho con lo de Primera de Timoteo que hemos leído, ¿no? Fantástico. El apóstol Pablo escribe a los filipenses, la iglesia en Filipo. Digo la iglesia en Filipo porque había iglesia visible. Totalmente. Si no, no hubiera escrito estas epístolas, ¿no? Entre otras cosas. Capítulo 3, pues sigue la misma línea del mensaje a Timoteo, ¿no? En cuanto versículo, es decir, capítulo 3, versículo 6, voy a leer ahora, varios versículos a partir del 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y esto, lo que dice ahora es maravilloso,
Creo que todos los que somos ahora conversos, que venimos del protestantismo y ahora somos católicos, nos identificamos mucho con estas palabras. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. Creo que esto tiene que ver un poco, hago un inciso, con esta plenitud de la fe a la que hablábamos. Es decir, él ya tenía, es decir, nosotros ya teníamos a Cristo como evangélicos, sí, pero llegó un momento en el que mi esposa y yo y otros muchos conversos ahora católicos no nos conformábamos con el solo Cristo. Ahora queremos todo Cristo. Avanzando hacia la plenitud de una comunión con Cristo viva, recibiéndolo a Él sacramentalmente. Esto es esencial. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Es decir, yo creo que estas palabras resumen cuál es nuestro testimonio y el testimonio de tantos hermanos, que no somos los únicos, por cierto. También lo dejaremos después en descripción. Una página web, hago un inciso, que recomendamos para los que saben inglés, y hoy en día en YouTube ya sabes que subtítulos automáticos y además buenos. Y tienes que conocer a estos hermanos seguros. Coming Home Network. Regreso a casa. Hemos tenido contacto con el director de Coming Home, Ken Kesley. No sé si lo estoy pronunciando bien. También dejaremos en descripción, es decir, una cantidad innombrable de pastores evangélicos que ahora son católicos, y que Scott Hahn o Kimberly no son el único ejemplo. Porque todos coinciden en que por amor a Cristo, al todo Cristo que la Iglesia Católica ofrece por medio de la revelación divina y la Sagrada Eucaristía, es un anhelo que todo verdadero cristiano debería hacerse preguntas y plantearse si realmente dentro de esas comunidades protestantes se puede llegar a esa plenitud que Dios sí nos ofrece en su Iglesia visible, ¿no? Y no negamos que han habido incluso, pues, ¿por qué no decirlo, no? Han podido haber santos incluso dentro de iglesias evangélicas. Es decir, tenemos el ejemplo de McChain y de tantos hombres que sabemos que amaban al Señor verdaderamente. Pero cuánto bien habrían hecho estos hombres y estos siervos de Dios dentro de la Iglesia Católica, también lo digo. Buscando la unidad, buscando al Señor en la Eucaristía y dando testimonio sin tantas rupturas tristes y lamentables. Decías lo de la anécdota y ahora hablas, creo que vas a decir algo, la anécdota esta parecía cómica de las Navidades, de las discusiones teológicas, pero nosotros también hemos vivido a nivel familiar y a nivel de ir cambiando de congregación una detrás de otras. Hemos sufrido en nuestras carnes estos cismas, no solamente hace 500 años. Totalmente, totalmente. Iba a decir, ¿no? Iba a comentar hace un par de minutitos atrás que cuando estuvo, ¿no? Cuando se realizó esa ruptura, cuando Martín Lutero, pues, clavó esas 95 tesis, hay poca gente, muy poca gente, que conoce que la Iglesia dio una respuesta a eso. El Papa León X, en la bula, creo que era Exsurge Domine, levántate, Señor, refutó a Martín Lutero pues un montón de esas tesis. Incluso un protestante me llegó a decir que es mentira y me hizo ponerme a buscar esa bula y entregársela, ¿no? Es más, Martín Lutero, muchas de esas cosas que muchos creen que negaba de la Iglesia, por ejemplo, el tema de las indulgencias, Martín Lutero sí creía en las indulgencias. Exactamente. No, denunció el abuso de la venta de indulgencias. Exacto. Que no negamos que lo hubiera. Exacto. Totalmente. ¿Que hubo abuso? Sí. ¿Que eso está mal? Sí. ¿Que se puede comprar o vender la salvación a cambio de dinero? Pues no.
Es imposible comparar. ¿Y que hay que crear nuevas iglesias por causa de eso? Tampoco. Tampoco, totalmente. Todo hay que decirlo, tanto lo uno como lo otro, ¿no? De hecho, siempre lo hemos dicho, los verdaderos santos de la iglesia, muchos no conocen. Yo no lo conocía. Ajá. Y no he leído casi nada, pero al menos ya conozco que existió San Francisco de Sales, obispo en Ginebra en la época de Juan Calvino. Es decir, ¿por qué no nos dedicamos a leer la respuesta que dio la Iglesia y los santos que hubieron en la época de Lutero y de Calvino? San Pedro Canicio, patrón de los periodistas, Por por ejemplo. ejemplo. San Ignacio de Loyola. Y si ya nos ponemos a hablar de los místicos españoles, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, estos son los verdaderos santos y reformadores de la Iglesia, por no hablar también del Concilio de Trento, con sus matices de todos los excesos de Lutero. Así es. Es decir, que esto sí quizás sería motivo para otro vídeo, ¿no? O otro. Sí. Pero sí, pero que, efectivamente, ¿no? Totalmente. La iglesia, pues, preocupada, ¿no?, por la vida de los fieles, por la fe de los fieles, pues lógicamente dio esa respuesta en Trento, ¿no? Porque no cabía de otra manera, ¿no? Yo siempre digo, hermano, cuando hablamos del tema de la reforma, ¿no? Yo le cambio y la letra, ¿no? Me pongo un poco disléxico y le digo la deforma, ¿no? La deforma protestante. Sí, sabía que ibas a decir algo así. Pues sí, pues yo creo que la iglesia pues tuvo que dar esa respuesta muy oportuna en su momento, muy oportuna. Y, por ejemplo, en el tema de la Biblia, ¿no? Porque muchos protestantes dicen, no, es que la iglesia creó el canon en el Concilio de Trento. No. La iglesia tuvo que canonizar lo tuvo que elevar a dogma porque se corría un grave peligro, ¿no? Cuando la iglesia crea un dogma, no es por capricho, sino es para confirmarnos en la fe, ¿no? La iglesia dijo, los libros que componen el canon son estos 73, ¿verdad? Y no son los 66 que dicen estos señores, ¿no? Y lógicamente yo, mediante esa declaración de la iglesia, pues yo creo firmemente, no es que los católicos no creyéramos antes que eran esos 73, sino que ahora es de obligatoria creencia. Exactamente. Pues viene algo a mi mente a raíz del tema de los dogmas, ¿no? Así que vamos un poco conforme el Señor nos va guiando en esta charla. Yo sé que los hermanos protestantes, sobre todo de la línea calvinista y reformada, dirán, pero es que es muy interesante lo que voy a plantear, me parece. A ver lo que piensas. Es que nosotros también tenemos dogmas, también tenemos magisterio, también tenemos no solo Biblia. Sí, creen en la sola escritura, máxima regla de fe en todo asunto de fe, conducta, práctica, en la moral, etcétera. Pero ellos dicen, sí, pero también tenemos nuestros catecismos, ¿no? Y podríamos citar el catecismo de Heidelberg, los cánones de Dort, la confesión belga, sobre todo en los reformados, la confesión de fe de Westminster en los presbiterianos, etcétera. Entonces, ¿qué respuesta podemos dar? Porque ellos dicen, también tenemos nuestro magisterio. ¿Por qué vuestro magisterio católico es el bueno y el nuestro es el malo? Entonces, hay algo que viene a mi mente. Nuevamente, el apóstol Pablo escribiendo en esta ocasión a los Efesios, capítulo 4. Dice en el versículo 11, y esto es muy interesante, dice, y él mismo, está hablando de Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y añade a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Sinceramente, yo leía esto antes, hace años, como protestante, y yo me daba descanso y decía, por fin, he encontrado el versículo que apoya la Iglesia reformada y demás. ¿Qué ocurre? Que habla de la unidad de la fe, habla de crecer en ese conocimiento de Dios, y yo la pregunta que plantearía a nuestros hermanos separados es la siguiente. ¿Qué autoridad o qué iglesia dentro del protestantismo tiene autoridad para que sus pastores y maestros
puedan establecer dogmas de forma vinculante para que todo creyente protestante tenga el deber moral de creerlo. No existe. Brutal. ¿Pero sabes por qué? Porque cuando alguien no está de acuerdo, se va a otra iglesia. Así de sencillo. Y asunto resuelto. De hecho, yo fui bautista reformado en un pasado. En la época de mi conversión, podría hablar un poco de ello. Mi esposa era más de la línea calvinista. Después ya somos novios, ella y yo. Y antes de casarnos ya nos habíamos puesto de acuerdo en que pues yo cambié de ser bautista a ser paido bautista. Pero es que últimamente yo ya me estaba un poco ya más en la línea de Miguel de Unamuno y de Kierkegaard, que esto es muy denso. Es decir, al final yo la Biblia venceréis pero no convenceréis, ¿no? Como decía Unamuno, al final nos convertimos dentro del protestantismo en cristianos muy individualistas, porque al final no es fácil aceptar un credo o un catecismo o las doctrinas de una iglesia protestante, puesto que no son vinculantes. Es decir, al final no tienen la autoridad de parte de Dios para decir esta es la verdad, este es el error. Y esto haciendo alusión a lo que decías sobre los dogmas, ¿no? Claro, pero yo veo una gran diferencia, ¿no?, entre un dogma protestante y un dogma que se da dentro de la iglesia, ¿no? Porque claro, un dogma es una enseñanza o es una doctrina revelada por Dios mismo, ¿no? Amén. Es como, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, María, Madre de Dios. Pues hay muchos protestantes que dicen, pues no, pues María no puede ser Madre de Dios, pero a ver si eso la Iglesia le ha dado la claridad, ¿verdad?, la luz a ese dogma, pero ha sido revelado por Dios. ¿Cómo que por Dios? Y por cierto, Martín Lutero lo creía, por cierto, también. Sí. Por eso yo digo que un dogma dentro de la Iglesia es una enseñanza, es una doctrina revelada por Dios. Porque no puede ser que un dogma protestante, por ejemplo, la consubstanciación, Cristo está dentro de ese pan. No es el pan, está dentro. Ese pan contiene a Cristo, ¿no? Como si ese pan fuera un recipiente donde Cristo pues se ha introducido, ¿no? Entonces Dios no se puede contrariar, ¿verdad? O es lo que dice la Iglesia, la transubstanciación, ese cuerpo, esa sangre, ese alma y esa divinidad, pues se ha transformado, la transubstanciación. O sea, hay un cambio de sustancia, aunque los accidentes pues permanecen totalmente iguales, ¿no? Tú el pan, tú puedes ver que es pan, tú ves el vino, sigue siendo vino, pero sacramentalmente ahí ha surgido un cambio. Exactamente. Ellos no, ellos dicen que en las sustancias pues no ha habido cambio, sino que Cristo está ahí dentro de esas sustancias eucarísticas, totalmente contrario a lo que Dios enseña, ¿no? Cristo que dice, esto es mi cuerpo, no esto contiene mi cuerpo. Exactamente. Es muy diferente, ¿no? A lo que, por eso digo que el dogma católico está revelado por Dios y en las Sagradas Escrituras, porque es Cristo mismo quien lo enseña, y una enseñanza de hombre que no entiende, no le entra en la cabeza cómo Cristo mismo se puede quedar ahí, en ese trozo de pan, y sacramentalmente pues ingerimos su cuerpo, su sangre, alma y divinidad, un Cristo completo. Y esto podría llevar a otros hermanos evangélicos a decir, sí, pero es que vosotros estáis poniendo la tradición o los concilios o los dogmas católicos por encima de la Biblia. Vamos a ver, aquí la pregunta no es esa. Aquí es, ¿podemos, ya que creéis en la sola Biblia, y esto sería también importante plantearlo, y aquí tengo un versículo, para que vean nuestros hermanos y amigos que los católicos somos bíblicos? Es decir, ¿puede ser probada con las Escrituras la doctrina de la sola Biblia? Pues bueno, nosotros leemos aquí, volviendo al apóstol Pablo a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura.
es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, etcétera, etcétera, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dicen ellos, bueno, ¿lo ves? Toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, sola escritura, sola escritura. Bueno, lo que está diciendo es todo lo contrario. Dice toda la escritura, pero no dice solo la escritura. Es decir, si nosotros tenemos que basar nuestra fe incluso solo en las escrituras, por un momento, imaginémonos que eso fuese así. Bueno, pues si nosotros basamos nuestra fe solo en la escritura, ya hemos leído antes en Efesios que Dios ha dado pastores, maestros y evangelistas a su iglesia para que ellos nos enseñen a nosotros qué es lo que Dios ha revelado. Toda verdad de fe, todo dogma que todo católico debe creer. El problema, y esto es un motivo quizá para otra charla, y cuando la iglesia se confunde o aparecen documentos que no, bueno, pues tenemos que aprender si eso que ha dicho ese obispo, ese papa o ese católico laico o ese sacerdote de la parroquia, si es conforme a la tradición apostólica, las Sagradas Escrituras y el magisterio. Porque si se separan de ahí, ningún papa, obispo o sacerdote o hermano laico, nadie está por encima de la revelación divina, que son Sagradas Escrituras, tradición apostólica y magisterio. Entonces yo esa armonía, que es a donde quería llegar, esa armonía que veo en la Iglesia Católica y en el depósito de la fe, yo no la encontraba antes y no tenía esa paz en cuanto a qué debo o no creer cuando era calvinista o evangélico. Totalmente. Y yo a veces, ¿no? Me lo acabo de plantear ahora, ¿no? Al ver el capítulo 4 de Efesios, digo, a ver, si yo soy protestante o soy evangélico y yo veo, pues, el número de iglesias, de sectas, de denominaciones, ¿no? Y si yo creo en la sola escritura, ¿por qué no le creo a Efesios capítulo 4, versículo 4? Un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu, ¿no? Digo, entonces aquí hay algo que anda mal. No encaja. Porque si yo creo en la sola escritura y la escritura me está diciendo una sola iglesia, yo tendría que mirar a lo largo de la historia a ver esa unidad visible de esa iglesia visible donde estaba. Porque si Cristo fundó una iglesia, pues esa iglesia debe de haber permanecido desde que se fundó hasta nuestros días. Y a veces me parece incluso hasta perverso pensar que si Cristo dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer. O sea, esa iglesia, por mucho que la ataquen, por muchos malos católicos que haya dentro de ella, por muchos malos papas, por muchos malos obispos, que los ha habido, porque esa iglesia sigue de pie. Es más, fíjate, hermano, el padre Perrone en el catecismo a los protestantes afirma, y me parece una brutalidad lo que dice este sacerdote, pero me parece súper cierto. Dice, si el protestantismo hubiera sido perseguido de igual manera que la Iglesia Católica, hoy no quedarían ni sus cenizas. Pero es que podríamos incluso decir que no quedan sus cenizas. Porque es que, vamos a ver, los protestantes de hoy creen igual que Martín Lutero. Bueno, Martín Lutero, con sus errores, pero era devoto a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. La llama Madre, tiene un comentario, confieso que no lo he llegado a leer, pero sí recuerdo que al final de sus comentarios sobre el Magnificat, Lutero acaba el comentario pidiendo la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Y bueno, y Calvino creía, si no me equivoco, en la virginidad de la Virgen María, que la Virgen no tuvo, es decir, que Cristo no tuvo más hermanos, etcétera, etcétera. Es que no solo se separan de la patrística nuestros hermanos protestantes, sino que se separan de sus propios fundadores, reformadores.
Entonces esto es preocupante, ¿no? Como dices. Totalmente. Martín Lutero, él en su exégesis, ¿no? En los estudios que él hacía, igualmente, él afirmaba que esos llamados hijos en la Sagrada Escritura, hermanos de Jesús, no eran hermanos carnales, sino que eran primos, porque en hebreo, el hebreo es bastante parco en ciertos, en los lazos familiares, por ejemplo, para llamar a un tío o a un hermano o a un primo, Sí. pues se usaba la palabra hermano, ¿no? Ajá, ¿no? Que es la palabra que se usa en hebreo, ¿no? Que es como llama Abraham a Lot. O, por ejemplo, cuando Moisés, que defendió pues a un hebreo de alguien que lo estaba molestando, y Moisés pues de un puñetazo dice la Sagrada Escritura que lo mató, ¿no? Que se lo cargó. Y él decía porque lo hizo para defender a uno de sus hermanos. O sea, los Exactamente. hebreos entre ellos se llamaban hermanos, ya sea por motivos de religión, porque eran paisanos, eran del mismo país, eran tíos, eran sobrinos, ¿no? Pues se llamaban entre ellos hermanos. Es más, Jesús, cuando le dice a la Magdalena, ¿no? Que vaya, cuando resucitó, ¿no? Dice, ve y dile a mis hermanos que nos vamos a ver en Jerusalén en tal Sí, sí. momento. ¿Qué hace la Magdalena? ¿Va a buscar a los hijos de María? No, fue a buscar a los apóstoles, que eran los hermanos, porque eran Exactamente. personas, ¿no? Que tenían un mismo fin en común, en ese caso, pues la fe, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Y podríamos hablar de cada uno de estos puntos que estamos tocando durante horas. Sí, Es decir, tranquilamente. yo no podría resumir 47 años de vida en una hora, ¿no? Y ni siquiera en ese testimonio que te envié, que son 95 páginas de título que hemos escrito mi esposa y yo, hemos estado un año escribiendo, 95 páginas, algunos pueden pensar que es mucho, pero ha sido un breve resumen de lo que podrían ser cientos de páginas de nuestras vivencias. Pero como dije al principio, es decir, no quiero dar un mensaje equivocado, porque yo siempre daremos gracias al Señor de haberlo conocido a Él hace años. Hubo una época, no he entrado demasiado en lo biográfico, pero puedo decir que a mis 14, entre mis 14 y 18, mi gran crisis existencial, hubo un momento en el que yo sentí que era pecador, que el pecado me tenía atado. Recuerdo un sermón que escuché en Málaga, por cierto, que somos malagueños, para el que no lo sepa, tanto mi hermano José Manuel como yo, aunque yo estoy perdiendo el acento con tanto tiempo fuera y demás, pero sí hubo un mensaje que recuerdo haber escuchado en una iglesia evangélica precisamente en Málaga sobre las palabras de Cristo: y conoceréis la verdad os hará libres. Yo entendí que era pecador, que estaba condenado, que Cristo murió por mí, que Él me salvó, Pero claro, después de aquella maravillosa experiencia, y Dios también sentí que me llamó a predicar, y estuvimos mi esposa y yo incluso en una escuela bíblica en Inglaterra, estudiando años de misioneros, de predicación aquí en Cuenca. Y damos gracias al Señor, por supuesto, porque Él de alguna forma se reveló a nosotros en aquel entonces, pero llegó un momento en el que, Señor, ¿y ahora dónde vamos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces llegó un momento en el que entendimos que cuando Cristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, no solo había que recibirlo a Él por la fe, sino sacramentalmente. Reposo para nuestra alma, Jesucristo, Eucaristía, como hemos dicho. Verdaderamente recibirlo a Él, sí, por la fe, bien, pero en cuerpo, sangre, alma y divinidad, para salud de nuestra alma, y también para luchar contra el pecado y para vencer el pecado. De hecho, creo que fue Chesterton, en su testimonio de conversión a la fe católica, muy interesante, dijo: una de las razones por las cuales yo ahora soy católico es para deshacerme de mis pecados.
Tenemos el sacramento de la penitencia, que de hecho me gusta llamarlo el sacramento de la reconciliación. Mira, hay tantos hermanos, desde el amor lo digo, evangélicos, de psicólogos a psiquiatras para arriba y para abajo. Una buena confesión, un acompañamiento espiritual, el saber, porque de alguna forma yo también, esto lo dije en un vídeo, ¿no? En mi canal, yo también me confesaba como protestante. El problema es que yo no sabía si ese pastor o hermano iba a contar mis pecados a otro. Pero tenemos el secreto de la confesión y es porque el cura es el que te está perdonando los pecados. Bueno, Dios ha dado, de ahí podríamos hablar mucho. Dios es el que perdona pecados, pero Dios también ha establecido medios, los sacramentos, medios de gracia para el bien de nuestra alma, etcétera, etcétera. Es decir, no solo un cristianismo, yo y Dios somos mayoría. Eso es muy peligroso, muy peligroso. Dios nos ha dejado su iglesia, no solo la Santísima Virgen María es nuestra madre, sino que la iglesia es madre nuestra también. Y yo ahora, muy lentamente, vamos mi esposa y yo avanzando, pero el vivir una vida eclesial, sacramental, además con la paz y el descanso de que estamos en la iglesia que Cristo fundó, eso no podemos decir que lo tuviéramos antes. Totalmente, hermano. Fíjate que el sacramento de la reconciliación es una de las argucias que creó el Señor para poder salvarnos, ¿no? Porque yo tengo que estar en ese vehículo que es la iglesia, que es la que me va a llevar, pues, a esa perfección que Dios exige de mí, que es la santidad, ¿no? Porque, como bien ha dicho, ¿no? Que estabas parafraseando a Chesterton. Lógicamente, si yo soy protestante, yo vivo, ¿no? Y yo soy pecador y voy pecando, porque somos pecadores, ¿no? ¿Cómo me deshago yo de esos pecados? Porque a mí me pesan, ¿no? Y damos vueltas en círculo. Sí. Entramos en ese circuito, ¿no? Que es un círculo y empezamos a dar vueltas y vueltas y no nos deshacemos por mucho que nos sacudamos. Y es mediante ese magno y preciosísimo sacramento donde yo me deshago de esas cadenas y es donde se derrota igualmente al demonio que te acusa y te señala mediante el recuerdo, ¿no? de ese pecado. Y la confesión, ese sacramento sana, igual que la Eucaristía nos va conformando pues a lo que Cristo quiere de nosotros. Ese sacramento es lo que me va a hacer poquito a poco santo, porque al mismo tiempo que me alimento, me libero, ¿no? De todas esas cargas que es el pecado. Y yo, hermano, la primera vez que yo me confesé después de volver a la iglesia, porque yo me había confesado la primera vez en la primera comunión, con 8 años. Yo no me acuerdo si le conté algún pecado o no al sacerdote y ni me acuerdo cuál le contaría, ¿no? Sinceramente no me acuerdo, pero ya de adulto y totalmente consciente de cómo trabaja el Señor en ese sacramento, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento ya existía esa figura de la confesión. Podemos leer Levítico, capítulo 5 y capítulo 6, donde hay un derramamiento de sangre por medio del animal que el sacerdote pues esparce, ¿no? por encima del altar. Y como dice la Escritura, no hay perdón de pecados sin ese derramamiento de sangre. O sea, cuando yo me confieso, es la sangre de Cristo la que me lava de manera sacramental. Yo sé que los hermanos evangélicos y protestantes, ¿no? Pues usan mucho esa frase, ¿no? Yo me cubro con... Sí, tú te cubres, pero yo me cubro realmente de esa sangre mediante el sacramento de la confesión. Y fíjate si a pesar de ello damos gracias a Dios, cosa que el Catecismo de la Iglesia Católica ni siquiera niega, de que Dios en su infinita misericordia, fíjate que incluso perdona de alguna forma también pecados a aquellos que quizás no han avanzado aún en este conocimiento, ¿no? Porque si no creeríamos que todos nuestros hermanos separados se van a condenar, ¿no? Pero qué alegría y qué gozo, porque yo recuerdo que después de algún pecado en el pasado, pues me encerraba en la habitación con lágrimas, el salmo penitencial del rey David, Salmo 51, derramando lágrimas y demás.
Pero ¿y si te dijera que en mi tiempo de experiencia como católico, cuando me he confesado, no siempre ha ocurrido, pero la sanación viene más rápida que cuando estábamos derramando lágrimas por tanto tiempo? Es decir, Dios no quiere que caigamos en esa introspección, autocondenación. Y es decir, cuando Dios dice, por medio también del sacerdote en el sacramento, yo te absuelvo, es Cristo Jesús. Entonces, tenemos esa confianza en Dios por habernos dado a su Iglesia como madre y a la Virgen María también, que nos cuidan. Yo no puedo cuidar de mi propia alma por mí mismo. Y tanto que dicen los evangélicos que ellos no necesitan sacramento ni necesitan intermediarios, que yo sepa, ellos no parten el pan y el vino, aunque crean que es símbolo ellos mismos en casa, ¿no? Van a una iglesia, hay un pastor, hay alguien, de alguna forma. Si ellos también tienen sus, de alguna forma, mediadores. ¿Creemos los católicos que Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres? Sí, amén. Pero esto no va en contra de la comunión de los santos. Por cierto, el credo apostólico lo citábamos en la Iglesia Reformada de Holanda. Creo en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, pero ahora entendemos mejor como católicos que la Santísima Virgen María y los santos, quienes interceden por nosotros, lo hacen precisamente porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque ellos llevan nuestras plegarias a Dios por medio de Cristo. Es como cuando posiblemente un hermano evangélico pues pide oración a otro hermano porque no va directamente a Cristo y pide oración a la comunidad, es decir, una comunión, ¿no? Pues lo que creemos por la comunión de los santos, que también sería un asunto para otra charla. Totalmente. Yo sí, hay una de las enseñanzas de la Iglesia que más me maravillo y la que más trato de conocer y amar es la comunión de los santos, ¿no? No vivimos una fe individual e individualista, sino que nuestros hermanos que están arriba en el cielo se preocupan también por los hermanos que están aquí abajo. La nube de testigos. La nube de testigos. La nube de testigos, exacto. Esa nube de testigos, pues, esa relación de amor, como dice la Iglesia, no se rompe ni incluso después de la muerte, ¿no? Como dice San Pablo, todo va a desaparecer, todos los dones. El don de profecía, de sanación, el don de lengua, lo único que va a permanecer es el amor. Y el amor no se interrumpe, ni incluso cuando esa persona ha fallecido. Porque fallecer, ¿qué es? Pues es desprenderte, ¿no? del cuerpo e ir a la presencia de Dios, ¿no? Pues estando en ese estado espiritual, tu papá, tu mamá, tu tío, tu tía, te sigue amando. Y yo no me cansaré de decirlo, y lo he dicho 500.000 millones de veces en este canal, para que la gente a ver si se lo puede grabar en la cabeza, que el amor que nos tienen los santos y también nuestros familiares que están en el cielo y también que puedan estar en el purgatorio, no dejan de amarnos. Así es. La comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna. Amén. Amén. Es que te maravilla, es que te maravilla. Y muchos católicos, hermanos, pues en misa, pues repiten, ¿no? Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Y no se paran, no se paran. Bueno, y eso, la comunión de los santos, ¿eso qué es? ¿Qué será eso? ¿No? Y quizás no se detienen a desgranar ese credo, ¿no? De tomarlo palabra, frase por frase, a ver qué significa eso en mi vida de fe. Así es, sí. Pues no sé si tienes alguna otra pregunta, porque nuestra historia es muy larga, pero también se puede resumir, ¿no? La de mi esposa y mía, pero podríamos hablar de muchas cosas. Ya depende de lo que sientas que podamos tratar o charlar. Pues estaría interesante, hermano Sergio, de que nos comentaras un poquito, ¿no? Sobre el tema estrella, ¿no? Dentro del calvinismo, y una de las inquietudes que le surgía al fundador, a Juan Calvino, ¿no? Que es el tema de la predestinación, ¿no? Él afirmaba algo así, ¿no? Que Dios desde el comienzo de la creación ya tendría preparado el destino final
del creyente. O sea, yo podría ser muy santo y me podría condenar, o podría ser un criminal y podría salvarme. ¿Es eso así? Vamos a ver, es muy interesante todo lo que planteas. Es cierto, y por eso encuentro en la Iglesia Católica el equilibrio y la armonía en el depósito de la fe. Es cierto que a veces hemos podido hacer también una caricatura de lo que un calvinista cree. Están también los hipercalvinistas, etcétera. Entonces, de hecho, algunos nos acusaban, y hablo cuando yo era reformado, es que si creéis en la predestinación, ¿por qué evangelizáis? ¿No? Y bueno, y yo salía a evangelizar y muchos hermanos reformados creen en el evangelismo, ¿no? Después está también el otro extremo, como conoces, del arminianismo, que creen solo en el libre albedrío, etcétera. ¿Y por qué digo que en la Iglesia Católica hay el punto de equilibrio y la armonía en cuanto a todas estas posiciones que tienen que ver con el libre albedrío, la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios? Porque en la línea de San Agustín, sin hacer de esto dogma, entiendo, por ejemplo, está el tomo 6 de sus obras, si no me equivoco, Tratados sobre la Gracia, donde San Agustín sí cree en la soberanía de Dios, pero en el equilibrio. Es decir, la Iglesia Católica ni siquiera es muy dogmática en esto. Sé que es un motivo para quizá otro vídeo dedicado solo a esto, pero es cierto que Chesterton también dijo, y creo que podría resumirlo de esta forma, dice, ¿qué es un calvinista?, decía Chesterton. Pues respondió algo así: es un católico obsesionado con la idea de la soberanía de Dios. Es decir, el problema que yo veo en el protestantismo, incluso en el calvinismo, es el siguiente. A veces hay una deformación de la doctrina, énfasis desproporcionados, a veces se añaden cosas que no deberían añadirse o se quitan otras que son importantes. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ni siquiera los calvinistas hoy en día están de acuerdo con lo que Calvino dijo acerca de la soberanía de Dios. Y hay muchas escuelas dentro del calvinismo, porque, como sabrás, los 5 famosos puntos del calvinismo, no digo las 5 solas protestantes, no fueron redactadas por Calvino. Fueron una respuesta a los 5 puntos del arminianismo en lo que conocemos como los cánones de Dordrecht o cánones de Dort. Entonces, si pudieran ponerse todos los calvinistas de acuerdo en cuanto a qué ellos creen acerca de la soberanía de Dios, yo podría darte una respuesta. Pero es que incluso yo mismo, fui cambiando mucho al respecto, ¿no? ¿Creo como católico que Dios es soberano? Sí. ¿Creo que el calvinismo en algunos aspectos puede irse a ciertos extremos? Pues creo que también. ¿Pero que San Agustín creía en la soberanía de Dios? Por supuesto que sí, pero buscando siempre esa armonía con el depósito de la fe. Fantástico, fantástico. Pues al menos pues que esos puntos, ¿no?, de esa doctrina calvinista, pues que quede un poquito así, pues explicado, ¿no? Porque yo sé que muchos hermanos se van a preguntar sobre ese tema, ¿no? Que yo creo que es uno de los temas... Y quizá los he confundido más de lo que está. Bueno, pues te doy las gracias, hermano Sergio, gracias a ti, por tu presencia aquí y contarnos pues todas esas cosas, ¿no?, que tú has vivido. Seguramente podemos hacer seguramente más adelante una segunda parte, incluso si su esposa pues se anima, ¿no?, más adelante igualmente, ¿no? Pero de todas maneras, pues mándale un fuerte abrazo de mi parte. Y si quisieras hacer, hermano Sergio, esa oración que tenías pendiente sí, bueno, antes de terminar, la hemos dejado para el final. Claro. Pues cuando quieras, pues puedes hacerla. Y ya nos despedimos. Gracias te damos, Señor, por este encuentro que creemos que ha venido de ti, porque sí creemos, de alguna forma, en la soberanía de Dios, pero tal y como tú te has revelado en tu revelación. Y tú has permitido este encuentro entre mi hermano José Manuel y yo en esta mañana. Quiero darte las gracias por tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor,
por mi esposa Evelyn, por nuestros hijos, que son un regalo de ti. Y queremos, Señor, en este proceso en el que todos los cristianos estamos, proceso de santificación, que tú, Señor, nos guardes, que nos libres de todo mal, que crezcamos en la fe, la esperanza y la caridad, siendo imitadores de Cristo e imitadores de los santos que tú has dado a tu Iglesia, santos ejemplo para los cristianos y para el mundo. Pero oramos también desde el amor por hermanos nuestros, quizás separados de la Iglesia visible, que tú los atraigas más y más a Cristo con cuerdas de amor, pero también a tu Iglesia, que creemos que es una, santa, católica y apostólica. Y estas cosas, Señor, te las pedimos por medio de Cristo, pero también, Señor, ahora como católicos, buscando la intercesión de los santos y la intercesión especialmente también de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues a los hermanos que han llegado pues hasta aquí, pues les recuerdo que en la descripción está el canal de nuestro hermano y los datos que él nos va a facilitar. Todo va a quedar resumido en la descripción de este video. Y te animo a que le des like a este video porque es la única manera que tenemos de decirle a esta plataforma de que nos gustó este video y que recomendamos este video pues a otras personas, ¿no? Eso es una manera de impulsar el video porque ya sabemos lo complicado es que esta plataforma pues recomiende videos católicos, ¿no? Y de esa manera pues colaboramos también pues en la evangelización. Con ese paso tan sencillo, dar like y también compartir. Y con eso ya pues habéis ayudado al canal. Dios te guarde, Dios te bendiga. A ti también, hermano. Muy bien.